El puente y la semilla. Había una vez un aldeano llamado Elías que vivía al borde de un río caudaloso. Durante años, él y sus vecinos sufrieron cruzando el agua helada y peligrosa para llegar al otro lado del valle. Un día, un hombre sabio llegó al pueblo y construyó un puente colgante firme y seguro. El sabio le entregó a Elías las llaves del puente y le dijo: este puente es tuyo. Tienes el derecho de usarlo siempre que quieras, de cruzar a salvo en cualquier tormenta y de disfrutar de la seguridad que brinda. Sin embargo, tu deber ahora es cuidar el puente, mantenerlo limpio y ayudar a otros viajeros a cruzar sin cobrarles nada a cambio, reflejando así el amor que yo te he mostrado. Elías estaba feliz. Al principio cruzaba el puente todos los días, disfrutándolo de su nuevo derecho a la libertad y a la protección. Sin embargo, empezó a obsesionarse tanto con pintar el puente y presumir sus llaves, que olvidó el propósito principal: ayudar a los caminantes cansados que pasaban por allí. Un día, una anciana se acercó llorando porque no podía cruzar el río. Elías, recordando las palabras del sabio, dejó a un lado su egoísmo, tomó sus llaves y la guió hasta el otro lado. En ese momento comprendió la lección. Sus derechos le daban paz y salvación, pero sus deberes le daban propósito y sentido a su vida. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola mis queridos hermanos, muy buenos días. Bendecido martes. Espero que usted el día de hoy esté dispuesto, tenga su corazón abierto para la enseñanza del día de hoy. Primeramente, dándole gracias a Dios por permitirnos nuevamente el milagro de la vida. Dale gracias a Dios por permitirnos hablar aquí en este programa que se llama Palabra de Dios cada mañana. Mi querido oyente, mi querido hermano de la fe, yo también le doy gracias a Dios porque usted está ahí escuchando este mensaje, y de todo corazón le doy gracias a Dios y le pido todos los días por usted, mi querido oyente que está ahí, porque alguna de estas palabras lo toque o le enseñe o le ayude a cambiar esa área que el cual estás guardando y estás alimentando la maldad. Entonces yo le pido a mi Dios todos los días que sea esa palabra sabia de Él, que sea esa palabra que viene del reino, que nos ayude a contrarrestar la maldad con el bien, con un cambio. Porque así como tenemos derechos de recibir bendición, de recibir milagros, de recibir palabra, de recibir acojo, de recibir abrazo, de recibir amor. Bueno, muchas cosas tenemos derechos, pero mis queridos hermanos, también tenemos deberes de administrar lo que Dios nos da. Mire la enseñanza del principio. Me gusta empezar con estas enseñanzas porque es la apertura y me abre la puerta a lo que nuestro Dios nos tiene preparado el día de hoy. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a la palabra de hoy. Padre amado, te damos, Señor, las gracias primeramente por darnos la oportunidad de estar de frente aquí a tu libro, Señor,
a ese libro la cual nos has dejado como manual de instrucción para nuestras vidas. Padre, vamos a leer tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos ese discernimiento, ese entendimiento, ese conocimiento y esa sabiduría de entender esta palabra, Señor, y qué quieres hablar en nuestras vidas, qué quieres decirnos al tener nosotros el derecho que tú nos das, pero también qué nos quieres decir, qué deberes tenemos con lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, les voy a leer la parábola de los 3 siervos. Vamos a ver con qué siervo te identificas, con qué siervo te familiarizas tú. En esta parábola que nuestro Señor Jesucristo la compara o la ilustra como el reino del cielo. Y la encontramos en Mateo 25, 14 al 30. Vamos a la palabra. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítele el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Amén por su palabra. Bueno, mi querido hermano, vamos a entrar a la reflexión, a la enseñanza del día de hoy. Cuando nos habla de que primeramente nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque una parábola, una enseñanza que Él da en el sermón, y dice que también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Ese hombre, relaciónelo con Dios. Y mire lo que dice más abajo: lo dividió mientras estuviera ausente, lo dividió en proporciones de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los dones que Dios te ha concedido. Entonces, relacionémoslo ya con nuestra vida espiritual, mi querido hermano. Nuestro Señor nos da bendiciones de capacidades manuales, de capacidades pensativas, de capacidades constructivas, ¿sí? Y ese don lo has ganado por derecho a ser hijo de Dios. Y has tenido oportunidades por derecho a ser hijo de Dios. Entonces Dios sabe, de acuerdo a nuestras capacidades, el derecho que tenemos a que Él nos dé. Pero viene el deber. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios ha depositado en tu vida? Mi querido hermano, le voy a poner un ejemplo muy cercano y un testimonio. Yo, ¿qué estoy haciendo con el don que Dios me ha dado? Pues mi querido hermano, usted me está escuchando el día de hoy. Mi deber fue predicar la palabra de Dios, a lo que Dios depositó en mí, a lo que Dios ya por derecho yo ya lo tenía guardado, por haberlo recibido. Recuerde que el día de ayer les dije que nos volvíamos hijos de Dios cuando lo reconocemos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya empezamos a tener derechos en el reino de Dios. Pero ¿cómo estás administrando lo que Dios te está poniendo en tu vida? Muchas veces, mis queridos hermanos, como seres humanos, cometemos errores. Muchas veces nos limitamos de miedo. Nos limitamos a que no somos capaces de administrar lo que Dios nos da. Porque muchas veces a mí se me viene mucho a la cabeza cuando el Señor Jesucristo, el discípulo le preguntó al Señor Jesucristo sobre el ciego y le dijo: Señor, ¿por qué está ciego? ¿Quién ha pecado? ¿Sus padres o sus familiares? O sus abuelos, Y el Señor Jesucristo le da una respuesta que impacta, que le dice: ni sus padres ni sus abuelos han pecado. Simplemente está así para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y ahí mismo el Señor Jesucristo le hizo el milagro. El milagro era el derecho que él tenía por tener esa fe de que iba a llegar el Mesías y lo iba a hacer ver. Pero usted, ¿qué cree, mi querido hermano? Le voy a hacer la pregunta. ¿Cuál era el deber de ese ciego al empezar a ver? ¿Cuál era el deber de ese ciego para empezar a ver? ¿Cuál fue el deber que tuvo de la historia del principio? De cuando sembraron el puente a la persona que se le confiaron las llaves. ¿Cuál era el deber? Cuidar del puente. Ser
útil en el puente. Ese puente no era para él, ese puente era para la demás gente. Entonces el deber de él era también compartir ese puente, ser de bendición de ese puente. Entonces, mi querido hermano, el ciego también. El ciego tenía un deber de primero, que yo se lo recalco mucho a ustedes, mis queridos oyentes. Por eso aquí entro con la sesión de testimonios de vida. Usted, mi querido hermano, como el ciego, primeramente tuvo el deber de cuando recibió ese milagro, de testificarlo, de ir donde la gente la cual lo había visto ciego, que ya veía, y decirle quién había hecho ese milagro, quién ha hecho el milagro en tu vida. Porque nosotros ya hacemos parte del reino de Dios, porque nosotros ya somos hijos, porque el Señor Jesucristo, siendo el Hijo del hombre, siendo el Hijo de Dios, está sentado a la diestra. Entonces también nosotros vamos a ir a sentarnos allá, mis queridos hermanos. Pero para hacer eso necesitamos tener deberes, deberes como cristianos, deberes, mis queridos hermanos, como nuestro primer ministerio como familia. El día de ayer me confrontó una canción que yo le coloco a mi hijo de música cristiana para niños, y hablaba sobre la historia de José, y decía la canción que no guarde rencor, que ese rencor alimenta la maldad, que no guardemos rencor, sino que tengamos amor, que el amor contrarresta la maldad. Y me confrontaba, queridos hermanos, me confrontaba mucho y me hizo pensar de que verdad yo estoy aquí teniendo el deber de hacer amor y no hacer rencor. Por eso, mis queridos hermanos, ¿cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? Primero, el amor que Él da. Ahora mire estos 3 siervos. ¿Cómo te identificas tú? ¿Como el primero, como el segundo o como el tercero? Mis queridos hermanos, hay que tratar de buscar la excelencia. Y hay que tratar de ser el primero. De que si Dios nos deposita algo, tenemos que multiplicarlo. Si Dios te ha depositado voz para evangelizar, tienes que multiplicarlo. Si Dios te ha dado servicio, tienes que multiplicar ese servicio. Por eso, mis queridos hermanos, algo que siempre lo digo yo, esto no es religión, esto es otro estilo de vida. Un estilo de vida diferente al que lleva el que está allá afuera en el mundo. Por eso es muy importante, muy importante. Tenemos el derecho del amor de Dios, pero también tenemos el derecho de comportarnos como el amor de Dios, con nuestra forma de vestir. ¿Con quién estoy andando? ¿A quién le estoy impartiendo lo que Dios me ha dado? Eso es nuestro deber, mi querido hermano. Hemos finalizado. Por eso quiero que esta mañana reflexiones sobre cuál estás en estos momentos y cuál necesitas cambiar. ¿De qué nivel necesitas cambiar? ¿Qué siervo eres? Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra, porque nos ilustras el reino de los cielos con cosas que se parecen a la realidad. Padre amado, gracias por esta mañana tan linda y tan hermosa. Gracias, Dios, por cada oyente que está ahí atrás. Y Señor, te los encomiendo para que día a día los bendigas. Amén y amén.